para comunicarse. Hola, soy Giuseppe Marconi. Bienvenidos a Contando Historias y Reflexiones. Presidente de Ecuador, al final del siglo. Nos encontramos en Contando Historias y Reflexiones en la Embajada de El Salvador, aquí en Ottawa, y me encuentro con el embajador Ricardo Cisneros. Muchísimas gracias, señor embajador, por recibirnos en su embajada. Giuseppe, bienvenido aquí al territorio salvadoreño. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre empezamos la dinámica de la siguiente manera. El embajador que entrevistamos, o embajadora que entrevistamos anteriormente, su embajador, manda una pregunta al siguiente invitado. Él no sabe quién es el embajador que va a hacer mención, ¿eh? O sea, va la pregunta. Excelente. ¿Cuál es la expectativa que tiene en materia de encontrar en Canadá en bien del país que usted representa? Creo que Canadá es el hermano del norte que quizás en el continente menos conocemos o está siempre presente en todos los países de América Latina, pero por una razón quizás desconocida o propia quizás a la historia misma de Canadá, no es tan accesible que se diga, y siempre por esa misma situación geográfica que tenemos ese elefante en medio en ese cuarto, ¿verdad? Que siempre interrumpe las relaciones. Entonces, cuando los salvadoreños hablamos de Canadá, siempre separa nuestra vista o nuestra visión a los Estados Unidos. Y de igual forma, cuando los canadienses les pedimos que hablen de América Latina, creo que se paran y se bloquean a los Estados Unidos. Entonces, como que tenemos ese país en medio de ese continente que de cierta manera impedido un poco que nos veamos verdaderamente con más cercanía, con más fraternidad entre Canadá y los otros países de América Latina y obviamente El Salvador. Nosotros tenemos aquí en Canadá una grande comunidad. De hecho es la tercera comunidad de América Latina y es la segunda y la primera de América Central. Es verdaderamente la más grande de los países hermanos de Centroamérica. Somos en total, según las estadísticas oficialmente, somos 65,000, pero según nuestros datos, potencialmente podríamos ser entre 100 a 110,000. A veces exageramos diciendo 120,000, pero es para tener una idea de qué tanta está integrada la comunidad salvadoreña en la sociedad canadiense. La segunda generación es que para nosotros todavía pueden tener una ciudadanía salvadoreña, que no la tienen, son también considerados en nuestras estadísticas como salvadoreños. Solamente por el hecho de que falta que ellos se registren y puedan obtener el pasaporte y con eso poder viajar a El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros buscamos? Es, uno, tener más cercanía con los salvadoreños que están residentes acá y dos, obviamente, con los propios canadienses que necesitan conocer más El Salvador y toda la región centroamericana. Perfecto. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Quién es Ricardo Cisneros? ¿Quién es Ricardo Cisneros? Bueno, Ricardo Cisneros es un migrante. Creo que el viaje ha sido parte de mi vida. Soy originario de un pueblo que se llama San Juan Onualco. Mi papá es de San Juan Onualco y mi mamá es de Santiago Nonualco. Somos de los pequeños pueblos en La Paz, los Nonualcos. Y a la edad de 9 años, por cuestiones de migración, mi mamá fue a vivir a Europa. Yo salí de El Salvador y me fui a vivir a Francia, donde crecí, estudié, y luego fue allí, igual, en Francia, donde comencé a trabajar en el Servicio Exterior salvadoreño. ¿Cómo fue su experiencia de un niño de 9 años? Porque decimos, me voy a otro país latinoamericano, él habla español. Un niño de 9 años que llega a un país donde la gramática escrita es diferente, el hablar es diferente. ¿Cómo fue ese contacto o impacto con el mundo del idioma y la cultura? Claro. Como un país europeo. Creo que uno se tarda años antes de comprender verdaderamente el shock que fue, el golpe que fue de este cambio cultural de llegar a París. Llegué en un mes de febrero con una maletita pequeña, más pequeña que lo que ahora sería una maleta de cabina,
Me recuerdo que iba vestido con un blazer que me habían regalado unas semanas antes, un sombrerito con una colita atrás y unos guantes que me regalaron cuando llegué a París. Y lo que más me recuerdo en ese shock que tuve cultural fue las viviendas. Sentía y por muchos años soñaba que vivía en una caja de fósforos, porque el mundo se me había retrecido increíblemente. En El Salvador yo vivía en la calle, todavía no estábamos en la guerra, pero se oían las turbulencias de la guerra que se acercaba. Pero yo vivía en la calle, vivía con mis amigos, corriendo en las escuelas, bajo esas temperaturas que siempre están alrededor de 28, 30 grados, 24, 26, algo así. Y yo siempre vivía en la calle. Entonces, llegar a Francia, en ese mundo donde todo está limitado, todo tiene que ser correcto, todo tiene que ser con cierta, pues, de cierto modo, de cierta manera, fue verdaderamente un encogimiento de todo mi espacio de niñez y me encontré viviendo en un cuarto en los que en Francia se llaman les chambres de bonne, que son los cuartos de los servicios, donde vive el personal de servicio, y mi mundo se redujo a lo mínimo de la existencia que uno puede tener de un espacio de quizás 9 metros cuadrados. Algo sí, o sea, así. pasar de jugar con sus amigos, Exacto. comer una fruta, la interacción, el clima. Todo. Que usted dice, ahorita salgo, juego porque pues ya está afuera mis amigos, o voy a la escuela, voy a hacer mis actividades como un niño independiente, a cambiar todo un proceso tan Claro. reducido. Y el idioma, a pesar de que lo agarré rápidamente, en pocos meses hablaba ya francés, pero igual, incluso eso, puso una distancia hacia mi manera de acercar a otros niños. Entonces, igual, siento que eso también fue otro freno a toda una libertad que tenemos en nuestros países en América Latina y que de repente se va limitando en nuestros espacios europeos. Llegó a los 9 años. Su carrera fue historia, Sí. literatura e historia. ¿Qué lo motivó a decir, pudiendo ver, no sé, otra carrera, qué fue lo que lo hizo conectar con literatura e historia? Originalmente yo quería ser periodista. 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 Yo me destinaba a ser periodista, es lo que siempre me ha fascinado. Creo que lo común que hay entre el periodismo y el mundo diplomático es la curiosidad. Y yo siento que un buen diplomático es una persona curiosa, igual compartimos eso con los periodistas, de siempre aprender, comprender, explicar, y es lo mismo que se encuentra en esa carrera diplomática. Entonces, estudié historia contemporánea, y en aquel entonces mi mamá conocía a una persona que trabajaba en la embajada de El Salvador en París. Y estaban buscando a un salvadoreño que hablara francés, español y que conociera un poco de archivos para hacer justamente dedicarse a archivar y hacer trabajo de fotocopias, asistente en la embajada. Y así fue como llegué a los 21, 22 años a la embajada, a hacer fotocopias, a archivar, a buscar, a organizar los archivos de la embajada. Y esa fue mi primera función. Fue así como comencé. Y lo otro que también siempre me ha ayudado mucho han sido los idiomas. El hecho de hablar español, francés, inglés y luego después en italiano en el futuro cuando estuve en Milán. Siempre esa facilidad de los idiomas me ha ayudado mucho en esa carrera. Fue así también que después me ofrecieron llevarme a la UNESCO porque justamente hablaba inglés y interactuaba. Estudiante justamente en París. Me recuerdo que trabajaba trabajé por muchos años en los buses de turismo. Yo acompañaba a los turistas a dar los giros por París, a hacer descubrir el Moulin Rouge, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y Notre Dame, todo eso. Entonces, siempre acompañaba a los turistas a que giráramos ahí todos juntos. Y fue ahí donde aprendí, de hecho, por primera vez el italiano, porque al oír mis colegas que hablaban italiano,
Al final me aprendí de memoria el tour y casi que lo repetía yo Hasta mismo. los ojos cerrados. Hasta los ojos cerrados. Y lo divertido es que los italianos, cuando tenían preguntas, venían y me preguntaban por algo y yo les decía, no parlo italiano, no hablo italiano, y se quedaban como, ¿cómo es eso? Nos acaba de hablar por una hora de París y todo, y no hablo italiano. Pues bueno, a eso fue la... Sus inicios en la embajada, se fue a la UNESCO. ¿Cómo fue esa experiencia? Interesantísimo. La UNESCO, bueno, interesantísimo y al mismo tiempo quizás fue una de mis primeras frustraciones, de hecho, porque uno como adolescente, estudiante, que se interesa un poco a ese mundo global, que ahora se llama, bueno, llamamos global, uno tiene digamos, la visión o el interés de querer cambiar el mundo, y para mí, obviamente, la UNESCO, la ciencia, la cultura eran todos unos temas que lo veía con ojos fascinados por todo lo que eso representaba y ayudar justamente a El Salvador a crecer en todas esas áreas. Pero al mismo tiempo me encontré con la realidad del multiculturalismo y sobre todo, del multilateralismo, donde todo es negociación, todo se tiene que negociar, una resolución, pues son horas de trabajo para cambiar a veces una palabra, pero se les olvida el propósito para el cual se está trabajando. Es ahí donde entran todos los intereses de cada uno de los países y cada quien ve, obviamente, y es normal y natural, pero todos ven por sus propios intereses, perdiendo el objetivo a largo plazo, que al final es educar mejor el mundo, tener más cultura, tener más acceso a distribuir conocimientos a través del mundo, la ciencia, para poder justamente mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces se pierde un poco o por lo menos uno se da cuenta que en ese multilateralismo de Naciones Unidas se pierde ese enfoque y esa visión y ese ideal, digamos, del diplomático. Y eso fue mi primera confrontación con ese mundo diplomático multilateral que tiene sus limitantes, pero al mismo tiempo que aspira a crear un mundo mejor. Y bueno, vamos a correr un poquito más rápido. Fue embajador en Milán. ¿Cómo fue esa experiencia? Interesante. Hay dos momentos en mi carrera diplomática que a mí me fascinaron y están relacionados con la carrera consular. En el mundo consular estamos en contacto verdaderamente con los ciudadanos, con los salvadoreños, y nuestro objetivo es apoyarlos, defender sus intereses y ayudarles en lo que se puede. Entonces, siempre he tenido ese contacto muy cercano con mis compatriotas. Y siempre lo veo así, quizás pienso en ayudar a la mujer, mi mamá, que emigró, y siempre veo en esos salvadoreños el reflejo de mi pasado y decirme que si yo les puedo ayudar, ¿por qué no? Quizás eso es lo que ellos están esperando de nosotros. Entonces, en Canadá como en Milán, fue los momentos donde estuve más en contacto con la comunidad salvadoreña y fueron los momentos que me fascinaron. Ayudar, tengo muy buenos recuerdos de ese encuentro con nuestra comunidad, momentos de reconciliación también entre nosotros mismos, donde veían a veces un cónsul general muy distante y de repente yo llegué y me acercaba a ellos y al inicio no comprendían por qué estaba allí con ellos y poco a poco vieron, exacto, y poco a poco vieron que era verdaderamente genuina mi posición y mi búsqueda de apoyo, y fue así que logramos muchas cosas con la comunidad. Logramos apoyar por ejemplo, en nuestra migración tenemos muchas mujeres que viajan, que vienen de zonas rurales, humildes, y que están confrontadas justamente a ese mundo abierto, donde la gente también se puede abusar de esa inocencia de esas mujeres. Entonces en Milán teníamos mucho de eso, muchas mujeres que estaban trabajando en servicios domésticos que eran abusadas, y para ayudarles a defenderse mejor, con la alcaldía de Milán, tuvimos programas de educación sobre vida sexual, sobre derechos laborales, sobre derechos para la infancia también, para que esos niños puedan tener acceso a la escuela.
y derechos pues, de migración también. Les ayudamos a que comprendan bien su estatus y su situación, Sus derechos. sus derechos para poderse defender ante cualquier abuso de cualquier autoridad que sea. Y eso nos ayudó mucho. Y ese es un ejemplo. Después llevamos también, me recuerdo que llevamos El Salvador del Mundo, que en El Salvador es un monumento. Lo llevamos para celebraciones allá del 15 para las fiestas agustinas en El Salvador. ¿No? Fue un excelente momento que tuve allá. Y en Ottawa creo que vino usted para acá como embajador. Sí, en Ottawa también estuve aquí por igual 5 años. De hecho, yo conocí a mi esposa aquí, en esta embajada. Mi esposa llegó en un momento dado a buscar apoyo para eventos culturales con la comunidad y ella llegó en la oficina aquí abajo donde está ahora, sigue siendo la oficina consular. Ajá. Y ahí fue donde conocí a mi esposa. 3 años después nos casamos y fue con ella que me fui para Italia, para Milán, donde nacieron nuestros 2 hijos. Pero aquí también, en Canadá, fue un trabajo excelente que hicimos. De hecho, uno de los festivales que todavía existe aquí, que es el Festival Latinoamericano, pues apoyé mucho para crear ese festival. Ya creo que ahorita son como 20 años que se organiza el festival, pero inicialmente se creó como un festival centroamericano, porque todos los países hermanos de Centroamérica celebramos el 15 de septiembre, entonces para evitar cualquier competencia nos organizamos junto a ese evento, que luego pues integramos otros países de América Latina y fue así que comenzó todo eso. Y eso fue, por ejemplo, en la Iglesia Sagrada Familia, donde nos reuníamos y donde seguimos teniendo una fuerte comunidad presente. Así que... un objeto que viaja con usted o que dice esto me lo he llevado en sus diferentes viajes que podríamos decir es parte de usted, ¿qué ha sido en todas sus embajadas o consulados? En la parte consular... O sea, objeto suyo que te digas, esto es como mi recuerdo que me aterriza o me trae. Sí, hay 2 cosas que quizás me acompañan siempre en la vida. Es mi cámara y mi saxofón. ¿Cómo un embajador conecta con el mundo artístico? Digo, porque son 2 mundos completamente diferentes. No, yo creo que no. ¿No? A ver, cuénteme. Creo que sean 2 cosas distintas. Yo creo que hemos, digamos, el mundo profesional contemporáneo ha alejado uno del otro, pero de hecho nada excluye uno del otro. En fin, por ejemplo, pasamos todo el día escribiendo. Al final, casi que un embajador o un buen diplomático es un buen escritor. Tiene que reflejar a través de sus informes una realidad de lo que él está observando en el mundo y tiene que transmitir con cierta fidelidad el ambiente, todo lo que se está observando para que el gobierno pueda tomar decisiones justas y adecuadas a lo que está observando el diplomático en la ciudad donde le está representando a su país. Entonces, por ejemplo, la literatura está muy cercana al mundo diplomático. Y luego... ¿El saxofón? El saxofón, pues después es cada quien su pasión, cada quien después tiene sus... Hay unos que son pintores, otros son, en mi caso, la música siempre me ha fascinado. Pero, por ejemplo, eso... ¿Cómo fue que Ricardo conectó con el saxofón? O sea, que el saxofón, digo, que es fácil de llevar, porque se va de ciudad, no dices un piano, una guitarra, más complejo. ¿Cómo fue que se enamoró del saxofón usted? ¿Dónde fue esa conexión? Fue en París, de hecho. Fue en París donde comencé de adolescente. De hecho, yo tocaba música en el metro en un momento dado, así por placer, la verdad es que verdaderamente para el placer, con amigos con quien ya de adolescente, pues obviamente tocábamos allí. Y después se quedó conmigo el instrumento. La verdad es que después lo seguí practicando. No soy un gran saxofonista, pero por lo menos
paso un buen momento con amigos y pasamos tocando música. Pero igual regreso a mi infancia. Mi papá, yo me recuerdo los encuentros familiares, todos tenían una guitarra. Entonces todos alrededor de la hamaca donde se veía a mi papá tocando música con mi tío que lo acompañaba también cantando. Entonces la música también en El Salvador siempre ha sido parte de nuestro cotidiano y creo que de ahí viene también esa semillita artística que me ha jalado hacia la música y el saxofón. La canción que le gusta tocar en saxofón es... Hay una canción que es nuestro himno nacional que practico de vez en cuando, es El Carbonero, una versión que me gusta. El Carbonero es una canción típica nuestra, es nuestro segundo idioma nacional. Me gusta tocarla, pero luego en gustos personales soy mucho más de jazz. Soy más de jazz, entonces hay músicos de jazz que me fascinan y que sigo trabajando y practicando para mejorar el instrumento. Para usted, ¿qué significó el 30 de noviembre del 2020? El 30 de noviembre del 2020 es complicada esa respuesta. Es complicada porque estamos en medio de la pandemia. Y en mi caso era venir a Canadá, dejando mi familia atrás y venir para un desafío que era pues asumir el cargo de embajador aquí. Pero estamos en medio de esa incertidumbre que representaba el COVID, la pandemia, y dejar mi familia atrás, tomar el transporte, el taxi para ir al aeropuerto, con esa duda de qué es lo que va a pasar en este mundo después, vamos por buen camino, qué es lo que va a suceder, y luego llegar aquí a Canadá, todos con máscaras, todos distantes, me recuerdo llevar mis maletas y llegar y quedarme 2 semanas en el hotel en cuarentena. Fue un momento curioso y luego después de 2 semanas, apenas se terminaron esas 2 semanas, me recuerdo haber venido en esta misma oficina y presentar mis cartas credenciales en línea, porque en ese momento no podíamos tener una presentación de credenciales en persona con la gobernadora general. Y yo me recuerdo que solo salí de la cuarentena, las 2 semanas que teníamos, para entrar a esa oficina y encontrarme en esa sala vacía, con solo una cámara, una pantalla y el jefe de protocolo detrás de esa pantalla hablando y contándome y diciéndome que estoy por presentar las cartas credenciales a la gobernadora general. Fue un momento curioso, la verdad, fue un momento curioso. Dicho eso, el reto de ser embajador era también una cosa, pues obviamente, de inesperado. Una persona que, como te dije, comencé como haciendo fotocopias en una embajada, luego, pues, casi 30 años después, después de haber tenido todos los cargos que el servicio exterior nuestro tiene, de primer secretario en Bélgica, después de haber venido aquí como cónsul en Canadá, de haber estado de cónsul general en Milán, luego Ginebra, de consejero, ministro consejero en París. Obviamente que era un sueño ya llegar a ese puesto de embajador y representar a mi país y de intentar de hacer lo mejor posible para ayudar a toda nuestra gente y ayudar también al crecimiento de nuestro país. Ahora, un mal consejo que le hayan dado, que no haya seguido o que usted haya dado, ¿ha sido? Un mal consejo, no me recuerdo. La verdad. O que le hayan dado. Que me han dado. Y que no lo haya seguido. No, yo creo que no hay mal consejo, no se escucha, la verdad. Honestamente, creo que verdaderamente lo positivo, creo que soy optimista de nacimiento y creo que el hecho de tener siempre, saber medir en qué momento hay que pausar las cosas, en qué momento hay que acelerar las cosas, en qué momento hay que actuar o en qué momento hay que detenerse, pensar quizás 2 veces lo que uno va a decir. Creo que eso es lo importante. De hecho, entonces,
sumaría diciendo estar consciente de lo que está pasando alrededor de uno es muy importante y poderlo pues moderar y calmarse y eso. Pero malos consejos, ¿para qué? No digo, es que a veces a uno en la vida pasa que si hubiera, o sea, no hubiera hecho esto o este consejo que me dieron, qué bueno que no lo hice, es parte, ¿no? Si se tuviera que quedar con 3 aprendizajes de toda su vida, ¿cuáles serían? 3, uy, mucho 3. Creo que el primero que verdaderamente siempre regresa a mis pensamientos es quizás mantener mantener confianza en la vida. La verdad es que es un poco equivale a lo que dicen tener fe. Es más o menos lo mismo. Siempre tener esa confianza de que las cosas van a salir en un momento dado u otro. En el 2010, cuando hubo un cambio de gobierno en El Salvador, fui de los diplomáticos que despidieron y así fue que me tuve que volver a hacer una nueva vida en París. Y en aquel entonces me preocupé muchísimo de qué es lo que iba a hacer, siendo un diplomático salvadoreño, no conociendo cuál era mi valor en el mercado laboral en Francia, pero volví a hacer mi vida y volví a renacer, como dirían otras personas, y eso fue lo que me llevó a 10 años de experiencia en el sector privado y el resultado fue que 10 años después me nombraron embajador aquí en Canadá. Pero si no hubiera tenido esa experiencia, no hubiera resultado, no estuviera aquí. Entonces, mantener esa fe o esa confianza en la vida creo que es importante. Eso creo que es una de las principales lecciones que tuve en la vida. Y los otros creo que ya lo hemos hablado, tener paciencia, saber cuándo actuar, cuándo no actuar y nunca hacerse enemigos en la vida porque no vale la pena. Creo que para mí esos serían los 3, tener la confianza de levantarse en paz, la confianza en sí mismo, de levantarse en paz y decir que todo va bien, como dice, hasta aquí todo bien y seguir adelante. Si pudiera hablar con Ricardo de 9 años, ¿qué le diría? Igual, lo mismo, ten confianza que todo te va a ir bien y no te preocupes que lo único que es irreparable, pues ya sabemos, así que es la muerte y no se puede remediar, pero el resto, confianza, creo que hay que tener confianza en la vida, y sobre todo en estos momentos de incertidumbre geopolítica, de cambios de paradigmas en el mundo internacional, creo que hay que tener confianza que al final las cosas cambian. Me encanta esa canción, Cambia, todo cambia, y es cierto, hay cosas que cambian y otras que son eternas, pero lo que cambia no hay que tenerle miedo a esos cambios. Creo que siempre es importante, incluso siempre lo digo con mis colegas, que no hay que tenerle miedo a los cambios. Las cosas hay que tomar la perspectiva larga, una visión más larga, y detrás de todo eso hay que tener confianza. Si tuviera que recomendar un libro o una película, una obra de arte, ¿cuál sería y por qué? Uy, ahí hay muchas... un libro que quizás yo recomendaría y es El Principito, que de hecho Saint-Exupéry estuvo casado con una salvadoreña. Ella era Consuelo de Suncín, se conocieron en Venezuela y ella era una salvadoreña que conoció y dicen, eso es leyenda, pero no sé, no tengo manera de comprobar, de que la rosa era la relación del Principito, era ella, y el librito es en torno a ese amor imposible que ellos tenían y que cada vez que él se acercaba a ella, la rosa lo picaba y no podían estar juntos. De hecho, después se separaron un año después, pero siempre había sido ella el amor de la vida de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, hay una relación cultural, histórica con ese libro, pero más allá de eso, creo que es un excelente libro que se puede leer de varias formas, tanto una versión más de niño como una versión adulta.
en lo que es el amor y lo que es la aventura de vida. Así que Y creo que es ese uno de sería los libros que lo puedes leer en diferente tiempo y te da un diferente mensaje. Exacto, exactamente. O sea, no importa la edad que tengas, lo lees y dices, qué bonito. Y pueden pasar años y años y es un libro que siempre te quedas con muchísimo aprendizaje. Sí, exacto, exactamente. Así que ese es uno y... Y listo, nada más era ¿ya? uno. Era fácil, eso era fácil. Señor embajador, el programa se llama Contando Historias y Reflexiones. Después de todo esto que hemos platicado, ¿cuál sería su reflexión? ¿Con qué reflexión se queda? ¿Con qué reflexión me quedo? Creo que quizás va a sonar repetitivo, pero ¿con qué reflexión me quedo? Creo que muchas veces uno se desespera porque no tiene la visión a largo plazo de, obviamente, lo que va a ser el futuro. Lo que creo es que uno hay que tener confianza en la vida, eso definitivamente. Um, y sobre todo la reflexión hacia aquí, hacia Canadá, el hecho de que haya regresado a Canadá, hay como un círculos en la vida que uno a veces va cerrando y uno cree que es repetitivo, pero no sé, tengo una impresión de la vida que es un poco como cíclica. Y uno va cerrando círculos y va cerrando círculos y va adelantando al mismo tiempo. No es que sea repetitivo, es un poco un regreso de experiencia, aprender y seguir adelante. Quizás si yo diría que la reflexión que yo tendría, o digamos, o pongámoslo así, el consejo que yo daría más bien a quizás mis colegas, que es lo que si yo quisiera dejarles algo a ellos, es decirle, miren, sean curiosos. Sean curiosos, que al final siento que eso es lo más importante de todo lo que podemos experimentar en la vida. La curiosidad de leer, escribir, pintar, soñar, tocar música. Tengan esa curiosidad de comprender el otro, de aprender del otro, aprender de los canadienses, aprender de los italianos, aprender de los franceses y sigamos nutriendo nosotros mismos para justamente poder trabajar mejor en nuestro servicio exterior como diplomáticos, para también darle a nuestros países algo mejor. Pero para mí sería eso más bien, la curiosidad y seguirse alimentando para poder mejor alimentar a nuestra vez tanto nuestro país como nuestros colegas, como nuestras familias. Y bueno, este programa iniciamos con una pregunta. ¿Qué pregunta le quiere mandar a nuestro próximo invitado? Que no sabemos quién es, ¿eh? O invitado. Sí. Yo pensaría preguntar cómo él o ella comprende lo que es el multiculturalismo canadiense. Bueno, pues señor embajador Ricardo Cisneros, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en la casa de la Embajada de El Salvador, aquí en Ottawa. Muchísimas gracias, en verdad. Y como siempre decimos, es la primera, pero seguramente no será la última vez que estaremos platicando con usted. Y pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Giuseppe. Un gran gusto recibirlos aquí. Bienvenidos. Gracias.